Un multimillonario se prepara para dispararle a su débil perro, pero no tiene idea de que un niño negro lo está observando en secreto, listo para intervenir. La propiedad de Elliot Grayson se extendía más allá de lo que alcanzaba la vista: colinas onduladas, bosques privados y una gran mansión que simbolizaba su riqueza e influencia sin igual. Como uno de los hombres más ricos del país, el éxito de Elliot se basó en su visión fría y pragmática del mundo. Era implacable en los negocios, despedía a los empleados sin dudarlo, vendía activos en el momento en que perdían valor y cortaba relaciones cuando ya no le eran útiles. Para Elliot, todo tenía un propósito, y cuando ese propósito se perdía, también lo hacía su lealtad. Max, su pastor alemán, no era una excepción. En su día, el orgullo de la finca de Elliot, Max había sido un perro guardián feroz y ágil. Su potente ladrido había asustado a los intrusos y sus agudos instintos habían acompañado a Elliot en incontables viajes de caza. Pero ahora, Max era una sombra de lo que había sido. Sus movimientos eran lentos y sus articulaciones rígidas por la artritis. Cojeaba por los terrenos de la finca, luchando por mantener el ritmo, y pasaba la mayor parte de sus días tumbado a la sombra de un árbol, respirando con dificultad. Para Elliot, Max se había convertido en una molestia, un animal que había dejado de ser útil. Una tarde de otoño, Elliot se encontraba en su estudio, mirando por la ventana a Max que yacía en el césped. Suspiró profundamente, una decisión que pesaba en su mente. «Esto no es vida para él», murmuró, aunque las palabras le resultaron huecas incluso a él. Se acercó al armario, sacó su escopeta y revisó el cañón. El clic del arma resonó en la habitación silenciosa. «Es mejor terminar con esto rápido», susurró. Elliot se dirigió al césped, donde Max levantó la cabeza débilmente al ver a su dueño. El perro meneó la cola débilmente, luchando por ponerse de pie. Elliot agarró la correa, evitando las miradas confiadas de Max mientras lo guiaba hacia el bosque en el borde de la finca. Su personal, familiarizado con las frías decisiones de Elliot, desvió la mirada cuando pasó. Nadie se atrevió a cuestionar al multimillonario. Sin que Elliot lo supiera, Caleb James, de 12 años, había estado vagando por los bosques que bordeaban la finca. Caleb, un niño fibroso de rizos rebeldes y ojos agudos y observadores, había empezado a explorar el bosque como refugio del apartamento estrecho y ruidoso que compartía con su madre y sus hermanos menores. La vida no había sido amable con Caleb, pero el bosque le ofrecía una sensación de paz. Amaba a los animales y a menudo pasaba horas haciéndose amigo de las ardillas y los conejos que correteaban por la maleza. Aunque nunca había tenido una mascota, soñaba con tener algún día un perro, algo a lo que pudiera amar y proteger. Ese día, Caleb se agazapó bajo el dosel de un gran roble y observó a una familia de ciervos que pastaban cerca. El suave crujido de las ramas le llamó la atención y al darse vuelta, vio a un hombre que conducía a un perro hacia el claro. Caleb reconoció al hombre de inmediato, Elliot Grayson, cuyo nombre aparecía en vallas publicitarias y portadas de revistas. El multimillonario exudaba un aire de autoridad. Su chaqueta a medida y sus botas lustradas parecían fuera de lugar en el escarpado bosque. Sin embargo, el perro que estaba a su lado captó la atención de Caleb. El pastor alemán se movía con visible esfuerzo y meneaba débilmente la cola mientras seguía a su dueño. A Caleb se le encogió el corazón al ver la escopeta que Elliot llevaba en la otra mano. La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Elliot no estaba sacando al perro a pasear, lo estaba llevando a la muerte. La respiración de Caleb se aceleró al ver a Elliot detenerse en el centro del claro. El hombre levantó la escopeta y la amartilló con una precisión fría y mecánica. El perro se sentó obedientemente, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Los instintos de Caleb le gritaban que se mantuviera escondido, pero no podía quedarse de brazos cruzados y mirar. ¡Alto!, gritó Caleb, saliendo de detrás del árbol. Su voz, aguda y desesperada, resonó por todo el claro. Elliot se quedó paralizado, sorprendido por la repentina aparición del chico. Lentamente bajó la escopeta y se dio la vuelta, entrecerrando sus penetrantes ojos azules mientras se fijaban en Caleb. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con voz cortante. «Esto es propiedad privada». Caleb dudó un momento antes de dar un paso adelante. «No puedes hacer esto», dijo con voz temblorosa pero resuelta. «No puedes matarlo». Elliot enarcó una ceja y apretó el arma. «¿Y por qué no?»,
Preguntó con frialdad. El perro es viejo. No le sirve a nadie. Es lo más humano que se puede hacer. Caleb apretó los puños a los costados. No es inútil. Solo está viejo y cansado. Eso no significa que no merezca vivir. Miró a Max, cuyos ojos confiados miraban a Elliot. Todavía te ama. Elliot se burló, y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. El amor no protege una propiedad ni te protege de los intrusos. El mundo funciona con practicidad, muchacho, no con sentimentalismo. Caleb se interpuso entre Max y el cañón de la pistola, su pequeño cuerpo temblando en desafío. Si no lo quieres, déjame encargarme de él, dijo. Lo resolveré. La mirada de Elliot se suavizó por un momento y un destello de curiosidad cruzó su rostro. ¿Y qué vas a hacer con un perro como él? Ni siquiera puedes permitirte comer. Caleb se mantuvo firme y miró a Elliot con determinación. Encontraré una manera, dijo. Solo dámelo. Durante un largo momento Elliot no dijo nada, mientras estudiaba al chico que se atrevía a enfrentarse a él. Finalmente, con un suspiro, le entregó la correa a Caleb. Está bien, ahora él es tu problema, dijo. Pero no vengas a llorar conmigo cuando te des cuenta de que has mordido más de lo que puedes masticar. Sin decir una palabra más, Elliot se dio la vuelta y caminó hacia la finca, dejando a Caleb y Max solos en el claro. Caleb se arrodilló junto al perro y acarició suavemente su pelaje. No te preocupes, muchacho, susurró. Te cuidaré, te lo prometo. Caleb tiró suavemente de la correa de Max y condujo al cansado pastor alemán hacia el interior del bosque. Max cojeaba con fuerza y arrastraba las patas ligeramente por la tierra, pero el perro siguió adelante confiando en el chico que había intervenido cuando nadie más lo hizo. La casa del árbol improvisada de Caleb, su santuario, estaba justo delante. Construida con restos que había encontrado por la ciudad, no era nada resistente, pero había mantenido a Caleb a salvo en las noches más frías. Ahora los protegería a ambos. Cuando llegaron al claro, Caleb se arrodilló para desenganchar la correa de Max. «Es aquí», dijo con voz suave pero llena de determinación. «No es gran cosa, pero es nuestro hogar». La cola de Max se movió débilmente y Caleb sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo tenía un propósito. Condujo con delicadeza a Max hasta un trozo de césped suave bajo la sombra de la casa del árbol y colocó una manta que había recogido semanas antes. Max se sentó sobre ella con un suspiro, y su cuerpo se acomodó como si finalmente se hubiera liberado de un peso. Durante los días siguientes, Caleb se dedicó por completo al cuidado de Max. El ingenio del chico se puso a prueba mientras trabajaba incansablemente para cuidar del perro. Todas las mañanas se aventuraba a ir al pueblo y se colaba sin que nadie lo notara en el callejón trasero del restaurante local. Los cocineros, acostumbrados a la presencia silenciosa de Caleb, ya lo esperaban, y de vez en cuando dejaban restos de carne y pan duro junto al contenedor de basura. Caleb siempre le decía en voz baja «gracias» antes de salir corriendo, agarrando la comida como si fuera un tesoro. De regreso en el bosque, Caleb cocinó las sobras en una pequeña fogata que había aprendido a hacer y alimentó a Max en pequeñas porciones. Al principio el perro comió lentamente, ya que su apetito se había reducido tras semanas de abandono. Pero el estímulo de Caleb hizo maravillas. «Vamos, Max», dijo, arrodillándose junto al perro y sosteniendo la comida cerca de él. «Tienes que comer si quieres mejorar». Cada comida parecía insuflar nueva vida a Max. Sus ojos se volvían más brillantes. Su pelaje, aunque todavía irregular y opaco, comenzaba a mostrar signos de salud. Caleb se encargó de limpiar las heridas de Max y masajear sus articulaciones rígidas. No tenía formación médica, pero trataba al perro con el mismo cuidado que su difunta abuela le había mostrado una vez cuando cayó enfermo de niño. Bañar a Max en el arroyo se convirtió en parte de su rutina. Caleb se arremangó y se metió en el agua fría, persuadiendo a Max para que entrara detrás de él. Al principio el perro se mostró indeciso. Sus viejas patas temblaban cuando se metió en la corriente. Pero Caleb fue paciente, susurrando palabras tranquilizadoras mientras limpiaba el pelaje de Max. El agua eliminó capas de suciedad y abandono, revelando parches del otrora orgulloso pelaje del pastor. «Aún no has terminado, amigo», dijo Caleb, sentándose al lado de Max mientras el perro se sacudía el agua del pelaje. «Tenemos mucho trabajo por hacer, pero creo en ti». Max pareció entender. Movió la cola,
más fuerte esta vez, y empujó la mano de Caleb con la nariz. El pequeño gesto le hizo un nudo en la garganta a Caleb. No había sentido ese tipo de conexión en años, desde que su familia se había desintegrado. Max no era solo un perro, era un salvavidas. Por la noche, Caleb y Max compartían el pequeño espacio debajo de la casa del árbol. Caleb había extendido algunas mantas y almohadas viejas, creando una cama rudimentaria pero cómoda. Se acostaba junto a Max, colocaba un brazo sobre el costado del perro y hablaban sobre el futuro. «Un día tendré una granja», susurró Caleb una tarde mientras miraba las estrellas que se veían a través de las copas de los árboles. No como esas grandes que se ven en las películas, sino una pequeña. Un lugar donde los animales como tú puedan vivir sus vidas en paz. Nadie les hará daño ni los llamará inútiles. Max dejó escapar un suave resoplido y su nariz se movió nerviosamente mientras se quedaba dormido. Caleb sonrió y apoyó la cabeza en su brazo. A pesar de todas las dificultades que enfrentaban, noches frías, estómagos vacíos y la incertidumbre omnipresente del mañana, Caleb sentía una creciente sensación de esperanza. Max no solo estaba sobreviviendo, estaba comenzando a prosperar. Y a su vez, Caleb también se sentía mejor. Pasaron las semanas y la transformación de Max era innegable. Su cojera, aunque todavía se notaba, había mejorado. Sus ojos, que antes estaban apagados, ahora brillaban con vitalidad y su ladrido había regresado, fuerte y agudo, sobresaltando a Caleb la primera vez que lo escuchó resonar en el bosque. Max comenzó a seguir a Caleb en sus recados, pegándose a su lado como una sombra. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Pero Caleb sabía que su tiempo en las sombras no podía durar para siempre. El bosque no era un lugar para la supervivencia a largo plazo, y por mucho que Caleb quisiera mantener a Max a salvo, no podía quitarse de encima la sensación de que su viaje los estaba llevando a algo más grande. Habían pasado meses desde que Caleb había tomado a Max bajo su protección. El perro, que antes era frágil y despreocupado, se había vuelto más fuerte y más alerta bajo el cuidado de Caleb. El pelaje de Max, aunque todavía tenía algunas manchas, ahora brillaba a la luz del sol, y su ladrido transmitía una confianza que reflejaba su transformación. Caleb no podría haber estado más orgulloso del progreso del perro, aunque sus vidas todavía estaban lejos de ser fáciles. Una tarde tormentosa, Elliot Grayson se encontraba en el estudio de su enorme mansión. La lluvia caía a cántaros sobre las altas ventanas y el viento aullaba contra los vastos terrenos de la finca. Elliot había estado trabajando hasta tarde, ultimando acuerdos que expandirían su imperio. Se había acostumbrado a su burbuja de lujo y rara vez reflexionaba sobre las decisiones que habían dado forma a su vida o sobre los acontecimientos de ese día en el bosque. Mientras Elliot bebía un sorbo de whisky y revisaba sus contratos, un leve ruido le llamó la atención. Se detuvo y escuchó con atención. Al principio fue sutil, un suave susurro, apenas audible por encima de la tormenta, pero estaba allí. Se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Cerca del otro extremo de la propiedad, junto a la puerta de servicio, notó la silueta de una figura. La persona se movía con cautela, su figura se mezclaba con las sombras. Estaba manipulando la cerradura de la puerta. Elliot, el hombre de negocios confiado que siempre prosperaba con el control, decidió investigar por sí mismo. Después de todo, su finca estaba equipada con los mejores sistemas de seguridad que el dinero podía comprar, y el personal se había retirado a dormir. Tomó una linterna y su teléfono, y salió a la lluvia. El viento frío le azotaba el rostro mientras cruzaba el césped bien cuidado en dirección a la puerta. Sus zapatos de cuero lustrado se hundían ligeramente en el suelo húmedo, pero Elliot siguió adelante, cada vez más irritado. Cuando estuvo a una distancia que le permitía gritarle a la figura, gritó con voz aguda y autoritaria: «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?». La figura se quedó inmóvil por un momento y luego se dio la vuelta. A la luz de la linterna, Elliot captó el destello del metal. Un cuchillo. Se le encogió el estómago. El intruso no corrió, sino que dio un paso hacia adelante con el cuchillo ligeramente levantado. Por primera vez en años, Elliot sintió un miedo genuino. Su confianza flaqueó al darse cuenta de que estaba desarmado y completamente solo. La tormenta rugía a su alrededor
y la lluvia le empapaba el abrigo mientras el intruso acortaba la distancia que los separaba. De repente, un ladrido ensordecedor rompió el caos. Elliot giró la cabeza justo a tiempo para ver a Max salir corriendo del bosque, con los músculos tensos a cada paso. Caleb lo seguía de cerca y gritaba, «¡Max, no! ¡Atrás!». Pero Max no lo escuchaba. Los instintos del perro se habían activado, y en ese momento ya no era la criatura débil y abandonada que Elliot había descartado. El gruñido de Max era bajo y amenazador mientras se lanzaba contra el intruso. El hombre se tambaleó, sorprendido por el repentino ataque del perro. Max apretó con sus poderosas mandíbulas el brazo del hombre, obligándolo a dejar caer el cuchillo con un estrépito sobre el pavimento mojado. El intruso gritó, tratando de quitarse de encima a Max, pero el perro se mantuvo firme y sus gruñidos atravesaron la tormenta. «¡Max, al suelo!», gritó Caleb, que por fin lo alcanzó. Al oír la voz de Caleb, Max soltó a Elliot y dio un paso atrás, colocándose de forma protectora frente a él. El intruso, al darse cuenta de que no podía hacer nada, se puso de pie y salió corriendo hacia la oscuridad, agarrándose el brazo herido. Elliot se quedó paralizado, con la linterna temblando en la mano mientras miraba al perro con incredulidad. La misma criatura que había considerado inútil y había dejado de lado acababa de salvarle la vida. Los ojos de Max eran agudos y concentrados, su pecho subía y bajaba mientras vigilaba a Elliot. Caleb se acercó con cautela, escrutando a Elliot con la mirada en busca de cualquier signo de lesión. «¿Estás bien?», preguntó con voz entrecortada. Elliot solo pudo asentir, con la mirada fija en Max. Finalmente, encontró su voz. Él me salvó». «Por supuesto que sí», respondió Caleb, rascándole a Max detrás de las orejas. «Aún no ha terminado, ¿sabes? Todavía le queda mucha lucha por delante». Elliot miró al chico con expresión indescifrable. Se enorgullecía de su habilidad para calcular el valor, para determinar qué valía la pena conservar y qué era prescindible. Sin embargo, allí estaban dos seres a los que una vez había rechazado, un niño callejero y un perro viejo, y juntos le habían recordado algo que había olvidado hacía mucho tiempo. La lealtad y el coraje no se podían medir en términos de utilidad. Cuando la tormenta empezó a amainar, Elliot siguió a Caleb y Max de regreso a la casa. Por primera vez en años caminó con la cabeza gacha, no en señal de derrota, sino de reflexión. La mañana después de la tormenta, Elliot no podía quitarse de la cabeza la imagen de Max lanzándose para protegerlo o de Caleb corriendo sin dudarlo. Para un hombre que había pasado su vida evaluando el valor en dólares y negocios, los acontecimientos de la noche habían dejado al descubierto un enorme vacío en su comprensión de la lealtad y la humanidad. Decidido a enmendar su error, Elliot preparó una bolsa con provisiones, ropa limpia, comida adecuada y medicamentos para Max, y condujo hasta el borde del bosque donde Caleb y el perro habían construido su humilde refugio. Aparcó su elegante todoterreno y caminó el resto del camino, sintiendo una extraña mezcla de inquietud y determinación. Cuando llegó al refugio, Caleb estaba agachado junto a Max, cepillando suavemente el pelaje del perro mientras tarareaba una melodía en voz baja. La vista de Elliot lo dejó paralizado. Fue un momento sencillo y tranquilo, pero transmitió una sensación de calidez y cuidado que no había experimentado en años. Al oír pasos, Caleb se dio la vuelta y se levantó rápidamente. «Oh, eres tú», dijo con tono cauteloso. Elliot levantó las manos, mostrando que venía en son de paz. «Me salvaste la vida anoche», comenzó, con una voz inusualmente suave. «A los dos. Te debo más de lo que jamás podré pagarte». Caleb se encogió de hombros y miró a Max. «Él es el verdadero héroe. Yo solo lo seguí». Elliot se acercó y se arrodilló junto a Max, que meneaba la cola débilmente. Puso una mano sobre la cabeza del perro, con expresión llena de arrepentimiento. «Me equivoqué con él», admitió Elliot. «Y contigo. No vi lo que tenía frente a mí. No puedo deshacer eso, pero me gustaría arreglar las cosas». Caleb frunció el ceño cuando Elliot dejó la bolsa en el suelo. Dentro había suministros nuevos. Pienso, ungüentos medicinales para las articulaciones de Max y una chaqueta abrigada para Caleb. Pero no fueron los suministros lo que llamó la atención de Caleb, sino el pequeño sobre que le entregó Elliot. «¿Qué es esto?», preguntó Caleb,
dándole vueltas en sus manos. «Es la escritura de una cabaña en mi propiedad», explicó Elliot. «Es pequeña, pero es cálida, y es tuya si la quieres. Tú y Max no deberían tener que vivir aquí». Caleb lo miró atónito. «No necesito caridad», dijo después de un momento con voz firme. «Esto no es caridad», respondió Elliot. «Es gratitud. Max me dio una segunda oportunidad anoche. Tú también me diste una cuando evitaste que cometiera un error del que me arrepentiré para siempre». Después de una larga pausa, Caleb asintió. «Está bien, para Max». Ese día marcó el comienzo de una transformación, no solo para Caleb y Max, sino también para Elliot. Caleb y Max se mudaron a la cabaña, y Elliot se aseguró de que tuvieran todo lo que necesitaban: comida, educación para Caleb y atención veterinaria para Max. Contrató a entrenadores para que trabajaran con Max, lo ayudaron a recuperar su fuerza y confianza, y observó con asombro cómo Max se convertía nuevamente en un compañero enérgico y protector. Pero los cambios de Elliot no terminaron ahí. Durante años había vivido una vida centrada en el lucro y el prestigio, ignorando a las personas que lo rodeaban. Inspirado por la compasión y la resiliencia de Caleb, Elliot comenzó a financiar programas locales para jóvenes sin hogar y animales abandonados. Incluso comenzó a visitar refugios él mismo, compartiendo su historia de Max y Caleb y alentando a otros a ver el valor de las vidas que de otro modo podrían pasar por alto. Meses después, mientras Elliot se encontraba en el borde de su propiedad observando a Caleb y Max correr por los campos abiertos, sintió una profunda sensación de paz. El niño que lo había salvado y el perro que los había salvado a ambos le habían recordado la importancia de la conexión, la amabilidad y las segundas oportunidades. Para Caleb, la vida en la cabaña era un sueño que nunca se había atrevido a imaginar. Le iba muy bien en la escuela y siempre volvía a casa con Max, que seguía siendo su fiel sombra. Y para Max, el perro inútil al que habían abandonado, la vida volvía a tener un propósito. Al final, no fue el multimillonario quien salvó al niño y al perro, fue al revés.